Antes de pronunciar palabra alguna, incluso antes de ofrecer oración alguna, es importante que nuestros corazones comprendan una verdad fundamental: la forma en que comenzamos el día define en gran medida cómo lo afrontaremos. Muchos se despiertan ya con el peso de responsabilidades, preocupaciones, mensajes de celular, tareas acumuladas, problemas que ni siquiera han comenzado, pero que ya ocupan sus mentes. Y sin darse cuenta, sus corazones ya están inquietos, sus almas ya están cansadas, y el día ni siquiera ha comenzado. Por lo tanto, comenzar el día recurriendo a Dios no es un hábito religioso vacío, es un acto de dependencia, una declaración silenciosa que dice: Señor, no confío en mis propias fuerzas, te necesito. Cuando elegimos buscar la presencia de Dios a primera hora de la mañana, le estamos diciendo que Él es nuestra prioridad, que Él es nuestra fuente, que Él es quien gobierna nuestros pasos antes de tomar cualquier decisión. La Biblia nos enseña que Dios desea ser el primero en todo. No porque Él nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, alineamos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón con su voluntad. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva del día. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, los desafíos aún pueden estar por delante, pero algo en nuestro interior cambia. Comenzamos a caminar con paz, dirección y confianza. Comenzar el día con Dios es elegir no luchar solo. Es reconocer que hay batallas invisibles, decisiones importantes, palabras que necesitan ser dichas con sabiduría y otras que necesitan ser silenciadas. Y cuando no comenzamos el día en oración, a menudo reaccionamos impulsivamente, hablamos sin pensar y tomamos decisiones basadas en el miedo o la ansiedad. Pero cuando el día comienza en la presencia de Dios, aprendemos a responder con fe, a actuar con discernimiento y a confiar incluso cuando no entendemos. Hay algo poderoso en entregar las primeras horas del día al Señor. Es en este momento que el corazón aún está sensible, la mente aún no está abrumada y el alma está más abierta a escuchar la voz de Dios. Por eso las Escrituras dicen que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. No es solo una figura retórica, es una invitación a empezar de nuevo, a alinear el corazón, a descansar en la fidelidad de Dios antes de que el ruido del mundo intente confundirnos. Cuando comenzamos el día buscando a Dios, no solo le pedimos ayuda para afrontar lo que está por venir. Le invitamos a caminar con nosotros en cada detalle, en el trabajo, en las decisiones, en las relaciones, en las luchas internas, en las alegrías e incluso en los silencios. Y esto transforma por completo nuestras vidas, porque una vida que comienza cada día a los pies de Dios es una vida que aprende, poco a poco, a confiar más, a temer menos y a vivir con propósito. Es importante ser honestos ante Dios y también con nosotros mismos. No siempre es fácil orar, especialmente por la mañana. Muchas veces nos despertamos cansados, con la mente acelerada, el cuerpo pesado y el corazón preocupado por todo lo que hay que hacer a lo largo del día. Hay días en los que el deseo es simplemente levantarse y seguir adelante, sin parar, sin reflexionar, sin silenciar el alma. Y esta dificultad no nos hace menos espirituales, sino más bien humanos. Hay personas que cargan con un sentimiento de culpa por no poder orar como quisieran. Piensan: debería orar más, debería tener más disciplina, he vuelto a fallar. Pero la verdad es que Dios no nos llama a orar por condenación, sino por gracia. Él conoce nuestras limitaciones. Sabe cuando estamos exhaustos, cuando estamos abrumados, cuando nuestras mentes están confusas. Nada de esto está oculto a los ojos del Señor. El problema no está en reconocer la dificultad, el problema es permitir que esa dificultad nos aleje por completo de la presencia de Dios. El enemigo a menudo usa el cansancio, la distracción y la rutina para convencernos de que no vale la pena orar si no es perfecto. Pero la oración no necesita ser larga, elocuente ni emocionalmente intensa para ser verdadera. A veces, todo lo que podemos decir es: Señor, ayúdame, y esa ya es una oración que toca el cielo. Dios no espera que acudamos a Él con fuerza, espera que acudamos con dependencia. La gracia del Señor se manifiesta precisamente en estos momentos de debilidad. La Biblia nos enseña que es cuando somos débiles que Él nos fortalece. Por eso, incluso cuando orar parezca difícil, incluso cuando las palabras no fluyan, vale la pena acercarse. Porque no es nuestra actuación lo que conmueve el corazón de Dios, sino la sinceridad de nuestro corazón. Quizás hoy estés escuchando esto y pensando: quiero orar, pero no puedo mantener la constancia. Ten en cuenta que Dios no te rechaza por eso. Al contrario, te invita. Te dice: ven tal como eres. La oración de la mañana no se trata de cumplir una obligación religiosa, sino de crear un espacio donde Dios pueda renovarnos, incluso cuando estamos demasiado cansados para pedir renovación.
Reconocer la dificultad de orar es el primer paso para superarla. Cuando dejamos de fingir fortaleza y admitimos nuestra necesidad, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos ayude. Él intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Nos guía cuando no tenemos dirección. Nos sostiene cuando nuestras fuerzas flaquean. Y, poco a poco, lo que parecía una carga se convierte en un deseo, y lo que parecía un esfuerzo se convierte en un encuentro. Por lo tanto, no dejes de orar por la mañana solo porque sea difícil. No te alejes de Dios solo porque el día parezca pesado. Es precisamente en estos momentos que su presencia se hace aún más necesaria. La gracia de Dios nos encuentra no cuando estamos listos, sino cuando estamos dispuestos a dar el primer paso, aunque sea un paso pequeño, silencioso y lleno de limitaciones. Hay algo profundamente transformador cuando aprendemos a orar la palabra de Dios. Muchas personas oran basándose solo en lo que sienten en el momento, y eso no está mal. A Dios le importan nuestras emociones, nuestro dolor y lo que llevamos en el corazón. Pero cuando nuestra oración se basa únicamente en palabras humanas, puede verse limitada por nuestras emociones, nuestra comprensión e incluso nuestro miedo. Por eso la Biblia nos enseña a ir más allá, a alinear nuestra oración con lo que Dios ya ha dicho. Cuando oramos las Escrituras, no intentamos convencer a Dios de que haga algo, estamos de acuerdo con su voluntad. Decimos, Señor, creo en lo que dice tu palabra, aunque todavía no la vea. La palabra de Dios es viva, poderosa y nunca regresa vacía. No depende de nuestro estado de ánimo, de nuestro nivel de fe ese día ni de las circunstancias que nos rodean. Permanece firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Orar la palabra es cimentar nuestra fe sobre una base sólida. Es reemplazar pensamientos confusos con promesas eternas. Es cambiar la ansiedad por la verdad, el miedo por la esperanza y la duda por la confianza. Cuando declaramos las Escrituras a primera hora de la mañana, enseñamos a nuestra mente a pensar como Dios piensa y a nuestro corazón a descansar en su fidelidad. No es solo una oración, es una alineación espiritual. La Biblia nos muestra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que al orar las Escrituras, algo sucede en nuestro interior. Nuestra fe se fortalece, nuestra visión espiritual se amplía y nuestra confianza en Dios crece. Aunque el día aún presente desafíos, ya no lo enfrentamos sin preparación. Entramos sostenidos por la verdad inmutable. Hay momentos en que no sabemos qué pedir. Hay días en que la mente está tan cansada que no podemos organizar una oración. Es en estos momentos que la palabra se vuelve aún más esencial. Nos guía, nos da dirección y nos enseña a orar según la voluntad de Dios. Cuando abrimos la Biblia y transformamos las promesas en oración, permitimos que Dios mismo nos enseñe a hablar con Él. Orar la palabra también nos protege de las oraciones vacías, repetitivas o basadas únicamente en el deseo humano. Nos mantiene centrados en lo eterno, lo verdadero y lo que realmente importa. Y, poco a poco, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra forma de orar cambia, nuestra forma de pensar cambia y, en consecuencia, nuestra forma de vivir también cambia. Comenzar el día orando la palabra de Dios es como ponerse la armadura espiritual a primera hora de la mañana. Es decidir que, antes de escuchar las voces del mundo, escucharemos la voz de Dios. Antes de reaccionar ante las circunstancias, nos mantendremos firmes en nuestras promesas. Y cuando lo hacemos con constancia, no solo cambia nuestro día, sino que nuestra vida entera comienza a transformarse. La palabra de Dios nos enseña que la verdadera fe no es un sentimiento pasajero ni un pensamiento positivo, sino una convicción profunda que surge de la armonía entre el corazón humano y la verdad divina. Jesús declaró que si tenemos fe en Dios y no dudamos en nuestro corazón, podemos decirle a una montaña que se mueva, y se moverá. Esta afirmación no es una metáfora vacía, es una poderosa revelación sobre lo que sucede cuando la fe se basa en la palabra. Muchas personas desean ver cambios en sus vidas, desean respuestas, desean la intervención divina, pero permanecen atrapadas en la duda, el miedo o la inestabilidad emocional. La fe que mueve montañas no es la que ignora la realidad, sino la que confía en Dios a pesar de la realidad. Es la fe que elige creer lo que Dios ha dicho, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Cuando oramos en armonía con la palabra, nuestra fe deja de ser frágil y comienza a fortalecerse. Ya no pedimos algo incierto, declaramos lo que Dios ha prometido. Esto cambia por completo la postura de nuestro corazón. En lugar de orar con inseguridad, comenzamos a orar con confianza. En lugar de dudar, comenzamos a descansar. En lugar de temer la magnitud del problema, comenzamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Las montañas que enfrentamos no siempre son físicas. A menudo, son espirituales, emocionales o mentales.
Son montañas de miedo, culpa, ansiedad, frustración, enfermedad o incertidumbre sobre el futuro. Y estas montañas no se mueven por la fuerza humana, sino por la fe que nace de la palabra. Cuando declaramos la verdad de Dios a primera hora de la mañana, decimos, este día no será gobernado por el miedo, sino por la fe. La fe, alineada con la palabra, también nos enseña a esperar. La montaña no siempre se mueve de inmediato como imaginamos, pero la fe nos sostiene mientras Dios actúa. Nos impide rendirnos, nos fortalece en el camino y nos recuerda que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La verdadera fe no se basa en el momento de la respuesta, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Comenzar el día ejerciendo esta fe es decidir confiar en Dios antes de que las circunstancias intenten dominarnos. Es una declaración de que, pase lo que pase, nuestra confianza está firmemente depositada en el Señor. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas y que ninguna montaña es demasiado grande para el Dios al que servimos. Cuando la fe se alinea con la palabra, deja de ser solo un concepto y se convierte en una fuerza viva que transforma nuestra forma de afrontar la vida. Y, poco a poco, nos damos cuenta de que lo que antes parecía imposible comienza a perder fuerza ante el poder de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Dos mayores desafíos da vida a Crista e aprender a confiar en Jerusalén daquilo que conseguimos entender. Desde cedo, somos ensinados a analizar, planejar, controlar e prever. Queremos respostas claras, caminos definidos e garantías de que tudo vai dar certo. Mas a palabra de Deus nos chama para lugar mais profundo, confiarnos en de todo o coracao en não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ao iniciar o día, nossa mente naturalmente começa a listar preocupacoes, compromisos e possíveis problemas. Tentamos antecipar situacoes, imaginar cenarios e encontrar solucoes antes mesmo que os desafíos aparecam. Muitas vezes, esse esforço mental excesivo nos rouba a paz. Mas quando escolhemos confiar em Deus logo pela mana, estamos dizendo, Senhor, eu entrego a ti aquilo que eu não consigo controlar. Confiar acima do próprio entendimento não significa agir de forma irresponsável ou ignorar a realidade. Significa reconocer que há limites para a nossa visão, mas não há limites para a sabedoria de Deus. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele conhece caminhos que ainda não conseguimos enxergar. E quando nos submetemos a direcao de Ele, permitimos que Ele endireite nossas veredas, mesmo quando o caminho parece incerto. A confiança em Deus traz descanso à alma. Ela nos libra da necessidade de ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. Ao começarmos o dia confiando no Senhor, aprendemos a caminar com fé, não com ansiedade. Aprendemos a ouvir antes de agir, a orar antes de decidir e a depender antes de tentar resolver todos os sinos. Muitas vezes, o nosso entendimento nos leva ao medo, mas a confiança em Deus nos conduz a paz. O nosso entendimento se baseia no que vemos, a confiança se baseia no caráter de Deus. E quando lembramos que Ele é fiel, justo, soberano e amoroso, percebemos que podemos descansar, mesmo quando não compreendemos o processo. Confiar no Senhor ao iniciar o dia também nos protege de decisões precipitadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, damos espaço para que Ele fale, direcione e corrija nossos passos. E isso nos libra de caminhos que parecem bons aos nossos solos, mas que não conduzem a vida. A confiança nos mantém sensíveis à voz de Deus e atentos ao agir do Espírito Santo. Começar o dia confiando no Senhor é ato de entrega diária. E dizer, Deus, eu coloco este dia em tuas mãos. E quando fazemos isso com sinceridade, percebemos que, mesmo sem entender tudo, podemos caminar seguros. Porque aquele em quem confiamos é digno de toda a nossa fé. Há dias em que acordamos já cansados, mesmo depois de uma noite de descanso. O corpo pode até ter dormido, mas a alma permanece pesada. Preocupações acumuladas, lutas internas, pressões constantes e desafios repetidos podem drenar nossas forças espirituais sem que percebamos. É por isso que a palavra de Deus nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa renovação não vem do esforço humano, mas da presença de Deus. Começar o dia em oração não é apenas hábito devocional, é encontro restaurador. É nesse momento que Deus nos fortalece por dentro, nos levanta quando estamos abatidos e nos capacita para enfrentar aquilo que o dia trará. A renovação espiritual não significa que os problemas desaparecem, mas significa que recebemos força suficiente para não sermos vencidos por eles. La Biblia nos enseña que el Señor es nuestra fortaleza. Cuando reconocemos esto a primera hora de la mañana, dejamos de depender únicamente de nuestra energía limitada y comenzamos a depender de la fuerza inagotable de Dios. Él renueva la fe del cansado,
trae esperanza al desanimado y paz al corazón atribulado. Y esta renovación ocurre cuando nos presentamos humildemente ante Él, reconociendo nuestra necesidad. Hay una diferencia entre comenzar el día confiando en nuestras propias fuerzas y comenzar el día confiando en la fuerza del Señor. Cuando confiamos en nosotros mismos, nos frustramos fácilmente. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a perseverar. La renovación espiritual nos da claridad, nos ayuda a mantenernos enfocados y nos recuerda que no estamos solos en el camino. Esperar en el Señor es más que esperar una respuesta, es permanecer en comunión con Él. Es permitir que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos consuele y nos guíe. Al esperar en el Señor por la mañana, nuestra fuerza se renueva y nuestra visión se ajusta. Comenzamos a ver el día no como una carga, sino como una oportunidad para vivir bajo la gracia de Dios. La renovación espiritual también nos protege del agotamiento emocional. Cuando no nos renovamos en la presencia de Dios, acumulamos tensión, frustración y decepción. Pero cuando buscamos al Señor temprano en la mañana, Él nos ayuda a soltar el peso que llevamos y nos da ligereza para caminar. Es un proceso diario, un intercambio constante. Entregamos nuestro cansancio y recibimos fuerza. Comenzar el día con esta renovación nos prepara para correr sin cansarnos, caminar sin desmayar y afrontar cada desafío con fe. Y, poco a poco, nos damos cuenta de que la fuerza que viene de Dios es suficiente para sostener no solo el día, sino todo nuestro camino. Las primeras horas del día son un campo decisivo de batalla espiritual. Es en este momento que los pensamientos comienzan a formarse, las preocupaciones intentan instalarse y los recuerdos del pasado, los miedos del futuro y las ansiedades del presente buscan espacio en la mente. Si no tenemos cuidado, el día puede comenzar con la mente ya sobrecargada y el corazón inquieto. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a cuidar nuestro corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Cuidar la mente y el corazón a primera hora de la mañana es un acto de vigilancia espiritual. No significa negar la realidad ni ignorar los problemas, sino elegir conscientemente que tendrá acceso a nuestros pensamientos. Cuando comenzamos el día sin orar, a menudo permitimos que cualquier pensamiento entre, permanezca y nos gobierne. Pero cuando comenzamos el día en la presencia de Dios, aprendemos a filtrar lo que ocupa nuestra mente. La oración matutina crea un ambiente de protección interior. Establece límites espirituales y nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que intenta alejarnos de la paz. Cuando oramos la palabra, reemplazamos los pensamientos negativos con verdades eternas. Lo que antes generaba miedo comienza a perder poder al ser confrontado por la verdad de Dios. Al poner nuestras decisiones ante Dios por la mañana, comenzamos el día con humildad y dependencia. Decimos: Señor, guíame hoy. Muéstrame el camino. Enséñame a elegir lo que te agrada. Y esta actitud cambia nuestra manera de andar. En lugar de ansiedad, hay confianza. En lugar de confusión, hay dirección. Cuando vivimos bajo la dirección de Dios, incluso los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Incluso los errores se convierten en experiencias de aprendizaje, porque sabemos que Dios nos guía con amor y fidelidad. Comenzar el día entregando pensamientos, decisiones y caminos al Señor nos permite vivir con propósito, guiados no por las prisas del mundo, sino por la paz que viene de Dios. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse solo con el esfuerzo humano. Dios, en su gracia, nos dio el Espíritu Santo como consolador, consejero y guía. Comenzar el día reconociendo la presencia del Espíritu Santo es reconocer que no caminamos solos. Él mora en nosotros, nos instruye, nos corrige y nos guía a cada paso, cuando estamos dispuestos a escucharlo. Muchas veces, intentamos vivir el día solo con nuestras propias fuerzas, y esto nos lleva al cansancio, la confusión y la frustración. Pero cuando damos espacio al Espíritu Santo a primera hora de la mañana, le permitimos gobernar nuestras actitudes y dirigir nuestras decisiones. Nos ayuda a discernir que viene de Dios y que no, que nos edifica y que nos aleja de la voluntad del Señor. El Espíritu Santo habla con suavidad pero con firmeza. No grita, no fuerza, sino que guía. Cuando aprendemos a escuchar su voz, comenzamos a caminar con más confianza. A veces nos impulsa a actuar, otras veces, nos llama a esperar. Y esta sensibilidad solo se desarrolla cuando cultivamos la intimidad con Dios, especialmente en los momentos de oración. Comenzar el día pidiendo la guía del Espíritu Santo es declarar nuestra dependencia. Es decir, Espíritu Santo, guíame hoy. Muéstrame el camino que debo seguir. Ayúdame a tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Esta entrega diaria transforma la manera en que afrontamos situaciones comunes, como conversaciones difíciles, decisiones importantes o momentos de presión. El Espíritu Santo también nos fortalece cuando nos sentimos débiles.
Nos recuerda las promesas de Dios, nos da paz cuando la ansiedad intenta apoderarse de nosotros y nos anima cuando el desánimo se acerca. Él es la presencia constante de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para vivir conforme a su palabra. Cuando permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía diaria, aprendemos a caminar paso a paso, confiando en que Él sabe exactamente a dónde llevarnos. Incluso cuando no entendemos el proceso, podemos descansar, sabiendo que Él está trabajando a nuestro favor. Y esta confianza nos da libertad, porque ya no tenemos que cargar solos con el peso de las decisiones. Vivir guiados por el Espíritu Santo es vivir una vida sensible a la voluntad de Dios. Es comenzar cada día con un corazón abierto, dispuesto a obedecer, aprender y crecer. Y, poco a poco, nos damos cuenta de que cada paso que damos bajo su dirección nos acerca al propósito que Dios tiene para nosotros. Gran parte del peso que llevamos a lo largo del día no proviene necesariamente de los acontecimientos, sino de las ansiedades anticipadas. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido, tememos escenarios que tal vez nunca se materialicen y cargamos con temores que nos roban la paz incluso antes de enfrentar la realidad. Por eso, comenzar el día entregando todo esto en las manos del Señor es un acto de profunda fe y confianza. La palabra de Dios nos invita a depositar toda nuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de nosotros. Esta invitación no es solo un consuelo, sino una instrucción espiritual. Cuando insistimos en llevar solos lo que Dios nos llama a entregar, nos sobrecargamos innecesariamente. Pero cuando entregamos nuestras preocupaciones al Señor a primera hora de la mañana, experimentamos alivio y paz interior. Entregar las ansiedades no significa negar su existencia, sino reconocer que Dios es más grande que todas ellas. Cuando oramos, podemos abrir nuestro corazón con sinceridad, presentando cada miedo, cada inseguridad y cada preocupación ante Dios. A Él no le sorprende lo que sentimos, Él ya conoce nuestros corazones. Y, aún así, nos invita a confiar en Él. Los miedos a menudo intentan paralizarnos, pero la presencia de Dios nos fortalece. Cuando entregamos nuestros temores al Señor, Él nos recuerda sus promesas y nos asegura que no estamos solos. La oración matutina crea un espacio donde podemos cambiar el miedo por paz, la ansiedad por confianza y la inquietud por esperanza. Las preocupaciones del día pueden ser muchas, pero ninguna es demasiado grande para Dios. Cuando elegimos confiar en Él, aprendemos a vivir un día a la vez, sin permitir que el peso del mañana nos abrume. Jesús nos enseñó a no preocuparnos excesivamente por el futuro, porque nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos. Entregar nuestras ansiedades al Señor también nos ayuda a mantenernos enfocados en el presente. En lugar de dejarnos dominar por pensamientos inquietantes, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Esta confianza nos permite vivir con más ligereza y serenidad. Comenzar el día entregando las ansiedades, los miedos y las preocupaciones al Señor es un paso esencial para vivir una vida de fe. Es reconocer que no tenemos que cargar solos con lo que Dios quiere llevar por nosotros. Y cuando lo hacemos con sinceridad, nos damos cuenta de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a proteger nuestra mente y nuestro corazón a lo largo del día. Hay un profundo poder espiritual cuando declaramos, con fe, quiénes somos en Cristo. A menudo, comenzamos el día escuchando voces que intentan definirnos por el pasado, nuestros errores, nuestras limitaciones o nuestras circunstancias. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra identidad no reside en lo que hemos hecho ni en lo que hemos enfrentado, sino en quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Declarar nuestra identidad en Cristo a primera hora de la mañana es alinear nuestra mente con la verdad de Dios. Es recordar que fuimos comprados por un precio, redimidos por la sangre de Jesús y hechos nuevas criaturas. Ya no somos esclavos del miedo, el pecado ni la condenación. Somos hijos de Dios, amados, perdonados y llamados a vivir por fe. Esta declaración no es arrogancia espiritual, es concordancia con la palabra. La protección en Cristo también debe reconocerse a diario. Vivimos en un mundo lleno de desafíos visibles e invisibles, y la Biblia nos enseña que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro refugio. Al declarar esta verdad, depositamos nuestra confianza en la protección divina, no en nuestra propia capacidad de defendernos. Es reconocer que estamos bajo el cuidado de Dios. La autoridad espiritual no proviene de nosotros, sino de Cristo que vive en nosotros. Al declarar esta autoridad, no nos exaltamos, sino que reconocemos que Jesús ha vencido y nos ha dado acceso a la victoria. Nos llama a caminar en fe, resistir el mal y permanecer firmes en la verdad. Declarar la autoridad en Cristo es elegir no dejarnos dominar por el miedo ni la duda. Estas declaraciones moldean cómo enfrentamos el día. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo,
reaccionamos con más seguridad y menos inseguridad. Cuando confiamos en la protección de Dios, caminamos con más paz y menos temor. Y cuando comprendemos la autoridad que tenemos en Cristo, enfrentamos las batallas espirituales con confianza y humildad. Comenzar el día haciendo estas declaraciones no es un ritual vacío, sino un ejercicio de fe. Es afirmar con la boca lo que creemos en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando declaramos la verdad, fortalecemos nuestra fe y debilitamos las mentiras que intentan rodearnos. A lo largo del día, surgirán desafíos, pero quienes conocen su identidad en Cristo permanecen firmes. Saben que no caminan solos, que están protegidos por el Señor y que tienen la autoridad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esta convicción transforma nuestra forma de vivir cada día. Cada día trae consigo planes, compromisos y expectativas. A menudo nos despertamos con una agenda mental llena, sabiendo exactamente qué queremos hacer y cómo nos gustaría que todo sucediera. Pero la palabra de Dios nos enseña que, aunque podemos planificar, es el Señor quien dirige nuestros pasos. Someter el día, el trabajo y los planes a la voluntad de Dios es un acto de humildad y confianza. Cuando ponemos nuestros planes ante Dios a primera hora de la mañana, reconocemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. No renunciamos a soñar ni a planificar, sino que invitamos a Dios a gobernar cada detalle. Esta sumisión nos libera de la frustración cuando algo no sucede como lo imaginamos, porque confiamos en que la voluntad de Dios es perfecta, aunque no siempre sea comprensible. El trabajo ocupa gran parte de nuestras vidas, y es en él donde se manifiestan muchas de nuestras luchas y desafíos. Al someter nuestro trabajo a Dios, pedimos sabiduría, paciencia y excelencia. Le pedimos que nos ayude a actuar con integridad, a tratar a las personas con amor y a glorificarlo en todo lo que hacemos. Cuando el trabajo se pone en manos de Dios, deja de ser solo una obligación y se convierte en una misión. Someter nuestros planes al Señor también nos ayuda a afrontar los cambios inesperados. El día no siempre sale como lo planeamos, pero cuando confiamos en Dios, aprendemos a descansar incluso ante los imprevistos. Sabemos que Él puede usar cada situación, incluso aquellas que parecen interrupciones, para cumplir sus propósitos. Esta entrega diaria nos enseña a vivir con menos control y más fe. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, abrimos espacio para que Dios nos guíe por caminos que quizás no elegiríamos por nuestra cuenta, pero que nos acercan a su propósito. Esta sumisión genera paz, porque sabemos que no tenemos que cargar con el peso de que todo salga bien. Comenzar el día sometiendo planes, trabajo y decisiones al Señor nos ayuda a vivir con propósito y alineación espiritual. Comenzamos a actuar con más discernimiento y menos prisa. Y, al final del día, podemos descansar, sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos, confiando en que Dios se encargó del resto. La forma en que comenzamos el día influye profundamente en cómo lo vivimos. Cuando comenzamos con murmuraciones, quejas o desánimo, tendemos a ver solo los problemas. Pero cuando comenzamos con gratitud, fe y expectativa, nuestro corazón se abre para percibir la obra de Dios incluso en las situaciones más sencillas. La gratitud nos ayuda a reconocer lo que Dios ya ha hecho. Al dar gracias a primera hora de la mañana, recordamos las misericordias que se renuevan cada día, el cuidado constante de Dios y las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la vida con más luz y esperanza. La fe, a su vez, nos permite caminar con confianza, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Vivir el día con fe es creer que Dios está obrando, aunque no lo veamos con claridad. Es confiar en que Él actúa en los detalles, en las conversaciones, en las decisiones e incluso en los desafíos. La fe nos sostiene cuando surgen obstáculos y nos anima a continuar, incluso cuando el camino parece difícil. La expectativa de la acción de Dios no es ansiedad, sino esperanza segura. Es vivir el día creyendo que Dios puede sorprendernos, transformar situaciones y abrirnos puertas en el momento oportuno. Cuando tenemos esta expectativa, nuestro corazón permanece atento y sensible a lo que Dios hace a nuestro alrededor. La gratitud, la fe y la expectativa van de la mano. La gratitud nos conecta con el cuidado de Dios en el pasado, la fe nos sostiene en el presente y la expectativa nos señala el futuro que Él está construyendo. Cuando vivimos así, el día deja de ser un día más en la rutina y se convierte en una oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Comenzar el día con este corazón alineado transforma nuestra actitud ante la vida. En lugar de desánimo, hay esperanza. En lugar de miedo, hay confianza. En lugar de quejas, hay alabanza. Y, poco a poco, nos damos cuenta de que Dios está actuando, incluso en las cosas pequeñas. Vivir el día con gratitud,
Fe y expectativa es una decisión diaria. Es decidir confiar en que Dios tiene el control y que continúa escribiendo nuestra historia con amor y fidelidad. Esta actitud nos permite caminar en paz, sabiendo que lo mejor de Dios está por venir. Comenzar el día orando la palabra de Dios es esencial, pero la verdadera transformación ocurre cuando esa palabra permanece viva en nosotros durante todo el día. La Biblia no fue creada solo para un momento devocional aislado, sino para ser alimento constante para el alma. Permanecer en la palabra significa permitir que lo sembrado en la mañana siga dando fruto en cada situación que enfrentamos. A lo largo del día, estamos expuestos a diversas voces, información y presiones que intentan moldear nuestros pensamientos y actitudes. Si no nos mantenemos firmes en la palabra, corremos el riesgo de ser influenciados por lo que oímos o sentimos en el momento. Pero cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, se convierte en un punto de referencia, un filtro que nos ayuda a discernir cómo actuar y reaccionar. Permanecer en la palabra no significa tener la Biblia abierta todo el tiempo, sino mantener nuestro corazón conectado a la verdad de Dios. Es recordar las promesas que declaramos en la mañana, meditar en ellas y permitir que guíen nuestras decisiones. Cuando surge una dificultad, la palabra nos recuerda que Dios es nuestro refugio. Cuando el miedo intenta dominarnos, la palabra nos recuerda que el Señor está con nosotros. Esta permanencia nos fortalece espiritualmente. En lugar de dejarnos conmover por cada desafío, aprendemos a apoyarnos en lo que Dios ya ha dicho. La palabra nos sostiene, nos corrige y nos anima. Nos ayuda a mantener viva nuestra fe, incluso en días difíciles, y nos guía por caminos de paz. Cuando permanecemos en la palabra, nuestro comportamiento también comienza a reflejar a Cristo. Nuestras palabras se vuelven más sabias, nuestras actitudes más alineadas con el amor de Dios y nuestras decisiones más conscientes. La palabra no solo transforma nuestro ser interior, sino que también se manifiesta en nuestras acciones. Permanecer en la palabra a lo largo del día es una práctica que fortalece nuestra comunión con Dios. Es una invitación diaria a vivir con propósito, recordando que Dios está presente en cada detalle de nuestra rutina. Y, al final del día, nos damos cuenta de que lo que comenzó en oración se ha transformado en un caminar constante con el Señor. Cuando elegimos comenzar el día orando la palabra de Dios con constancia, algo comienza a cambiar, primero dentro de nosotros y luego a nuestro alrededor. La transformación no siempre es inmediata ni espectacular a los ojos humanos, pero es real, profunda y progresiva. La palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada. Con el tiempo, notamos cambios sutiles pero significativos. La forma en que reaccionamos ante las dificultades comienza a cambiar. Lo que antes generaba desesperación ahora se enfrenta con fe. Situaciones que antes nos robaban la paz ahora se entregan a Dios con más confianza. Esta transformación es el fruto de la palabra sembrada diariamente en el corazón. La palabra orada da fruto visible porque obra tanto interna como externamente. Dios comienza a alinear pensamientos, emociones y actitudes. Las relaciones se restauran, las decisiones se vuelven más sabias y el corazón comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Incluso cuando persisten los desafíos, la manera de enfrentarlos es completamente diferente. Ser testigo de esta transformación fortalece aún más la fe. Cuando reconocemos la obra de Dios en nuestras vidas, nos animamos a seguir perseverando en la oración. La fidelidad de Dios se hace evidente y la comunión con Él se profundiza. Cada pequeño avance se convierte en un recordatorio de que Dios está presente y activo. Además, la transformación personal se convierte en un testimonio para los demás. Sin necesidad de muchas palabras, nuestra postura, nuestras decisiones y nuestra paz comienzan a reflejar la presencia de Dios. La palabra que se oraba en secreto comienza a manifestarse públicamente, glorificando el nombre del Señor. Este es el poder de comenzar el día orando la palabra de Dios. No es solo una rutina espiritual, sino un estilo de vida que genera fruto duradero. Al permanecer firmes en esta práctica, nuestras vidas se moldean, fortalecen y guían según la voluntad de Dios. Y así, día tras día, nos damos cuenta de que el verdadero cambio no proviene de las circunstancias, sino de la presencia constante de la palabra de Dios que gobierna nuestros corazones. Gracias por acompañarme hasta ahora. Si esta palabra te llegó al corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta, esto ayuda mucho a difundir este mensaje. Y no te quedes con esta bendición solo para ti, compártela con alguien que conozcas que necesite escuchar una palabra de Dios hoy. Que el Señor te bendiga abundantemente, y hasta el próximo video.